Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Historia en Pantuflas y hoy vamos a ver Revolución Rusa, parte 3. Primer intento, Revolución 1905. Como todo imperio, con aspiraciones expansionistas, la Rusia zarista quería tener el control territorial del nordeste chino en Manchuria. Subestimando a una potencia inferior como Japón, creyó que sería fácil derrotarla, pero la historia le volvería a dar un nuevo revés. La ola de entusiasmo patriótico se vino a pique con noticia de las humillantes derrotas en tierra y mar. La incompetencia y corrupción zarista, sumado a las derrotas militares y a la falta de alimentos, llevó a una ola de manifestaciones generales desde varios sectores que se sucedieron por un par de años y desencadenaron el primer intento revolucionario. Una gran campaña de propaganda, liderada por algunos intelectuales liberales, apoyados por sectores más progresistas de la élite local, pedían modificaciones del sistema político. Para ello, debía darse una reforma constitucional similar a la de las potencias europeas. En el campo, los conflictos empezaron unos años antes con ataques directos de los campesinos a las grandes propiedades de los nobles, debido a las imposibilidades para alimentarse y generar excedentes para obtener dinero en el mercado urbano. En las ciudades comenzaron a darse huelgas y marchas. La más famosa de ellas se dio en San Petersburgo el 9 de enero de 1905 y fue convocada por el sacerdote Pope Gapón, vinculado a la corte. Allí se dio un escrito denominado Demandas de los obreros del zar, en nombre de 300.000 obreros que realizaban un listado de reclamos relacionados a las horas de trabajo, los salarios, pero también a la participación política de todos los sectores sociales en una asamblea constituyente bajo el régimen del sufragio universal. ¿Cuál fue la respuesta a la manifestación pacífica? El zar mandó a las tropas a dispersar a tiros a los manifestantes que se encontraban en los alrededores del Palacio de Invierno. El denominado Domingo Sangriento dio inicio a la famosa Revolución de 1905. En solidaridad con las víctimas de la represión, millones de rusos se levantaron contra el tirano cruel. Intelectuales, políticos, obreros, estudiantes llevaron a cabo ataques terroristas, huelgas y manifestaciones. Se produjeron motines de las Fuerzas Armadas en las zonas no rusas del imperio y en las zonas rurales. Los campesinos volvieron a quemar más de 3.000 mansiones de nobles, terratenientes y funcionarios. Frente a esta situación caótica, el zarismo tomó dos estrategias. Una, con la policía y el ejército, que todavía le eran fiel, mantuvo a raya los levantamientos. 2. Realizó una reforma política para descomprimir los descontentos. El famoso Manifiesto de Octubre de Nicolás II habilitaba la libre asociación y reuniones de la población civil, la libertad de expresión, así como tomaban los reclamos de la oposición política para la creación de una constitución y un parlamento electivo nacional, la Duma. El manifiesto logró dividir a la oposición. Los liberales, que habían tenido mayor participación en los reclamos que los partidarios revolucionarios, abandonaron los ataques y pusieron todas sus fuerzas en la nueva formación de la Duma y sus elecciones. Sin embargo, los grupos más radicalizados veían en las medidas de Nicolás II solo una pantalla política. Los obreros de San Petersburgo organizaron un soviet para proveer un estilo de gobierno municipal de emergencia mientras otras instituciones estaban paralizadas. Esto dio un nuevo foro político a los trabajadores. Trotsky, del bando menchevique, era uno de los principales líderes del soviet. Esto se replicó en otras ciudades como Moscú, donde el liderazgo del soviet estaba controlado por los bolcheviques. Si bien las tensiones y conflictos armados en el campo y la ciudad perduraron hasta 1906, para diciembre de 1905 la policía había apaciguado los levantamientos a base de represión, muertes y la ley marcial. Nicolás II consideraba que Rusia continuaba siendo una autocracia. La Duma, si bien comenzó a funcionar, solo representaba a las altas clases sociales y tenía un poder limitado, ya que el zar podía disolverla como quisiera. De hecho, lo hizo varias veces. Los partidos políticos que se habían legalizado sufrían, sin embargo, represiones, arrestos, clausuras y nuevos exilios de sus líderes. Trotsky, por ejemplo, fue encarcelado luego de la disolución del Soviet de Petrogrado, mientras el propio Lenin se exilió nuevamente en Europa. Tampoco se produjo la polarización de clases que algunos sectores radicalizados buscaban. La gran novedad estuvo en la ampliación del debate político público y la organización obrera. La sociedad seguiría tumultuosa en los años venideros y el régimen zarista continuaría en una posición defensiva. Tanto bolcheviques como mencheviques, que a diferencia del accionario obrero habían tenido una participación marginal en los sucesos de 1905, ampliaron sus diferencias políticas. Lenin se había convencido de que ya no era necesario esperar a que el capitalismo creara en Rusia una clase obrera numerosa capaz de emprender la revolución. Ahora sí, era momento de aliarse al campesinado para conquistar el poder. En los años previos a la Gran Guerra,
Rusia aceleró la modernización industrial nacional en base al capital extranjero, sumado a algunas reformas agrarias y políticas sociales llevadas a cabo por el primer ministro Stolypin. En 1910, la conflictividad se tornaba más intensa con nuevas huelgas generales, demandas políticas y económicas preparando el camino para lo que vendría. Algunos historiadores plantean que los resultados de la revolución de 1905 fueron ambiguos e insatisfactorias para todos los sectores implicados, pero dieron inicio a algunas posiciones y estructuras que serían de vital importancia para comprender las futuras revoluciones de 1917. Pero por lo pronto, el régimen había sobrevivido. Si te gustó el video, suscríbete al canal, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.